Bueno, pues para hablar y platicar de cómo está ahorita el corte de esta semana, el contexto, está aquí ya Cristian Naer, historiador, amigo de esta casa. Bienvenido, Cristian. No, gracias por invitarme. Un placer. Hemos estado con esta semana que yo digo en la que ya casi se acaba todo, según Trump, y más bien empantanado el asunto de la guerra en Asia Occidental. Así comenzamos, de hecho, hace unas semanas, ¿no? Decía que iba a durar 24 horas, se extendió a 48, luego 4 días, luego una semana, un mes. Incluso hace 2 semanas, si no me equivoco, se llegaron más o menos a figurar 10 meses para acabar con la República Islámica de Irán. Eso, por supuesto, no ha ocurrido. No han acabado ni con la Guardia Revolucionaria, ni con el poder misilístico de Irán, ni mucho menos han tomado el control del país o hecho un cambio de régimen, ¿no? Recordemos que esos conceptos de régimen y gobierno es dependiendo quién la narrativa, ¿no? Porque cuando se trata de un país subordinado, pues es gobierno, y cuando se trata de un país enemigo es régimen. Pero bueno, en este caso no han logrado hacer ningún objetivo. Asesinar a los líderes de la República Islámica, Ali Khamenei, realmente nota un desconocimiento importante por parte de la administración estadounidense, no sabiendo el rol que tiene también el martirio en el chido decimano, pero también no considerando que hay una cadena de sucesión ya marcada, por lo menos de 7 niveles, por si llegan a eliminar a un alto cargo iraní, incluso Ali Khamenei, ya había una lista para sucederlo inmediatamente, ¿no? Y eso también aplica para puestos, digamos, civiles o del ejército. Entonces, sí, Estados Unidos no ha logrado su meta. De por sí la ya vapuleada reputación de Estados Unidos se ha reducido aún más, pero también mencionar que el mayor afectado por esto es el ente colonial sionista y genocida israelí, que está viviendo, no, obviamente hay un cerco mediático, pero está viviendo una tragedia en las calles, ¿no? Algo que está todavía muy distante y no tiene nada que ver con la brutalidad que han infringido históricamente en contra de Palestina, por ejemplo, ¿no? Pero por primera vez los 7 millones de invasores sionistas se encuentran pues, bajo tierra, ¿no? Muy a la usanza de lo que han provocado en contra de Palestina, Líbano, Siria. Y el gobierno de Netanyahu incluso ya tiene problemas serios, entre otras facciones de la cúpula sionista, porque ellos consideran que ha sido pues, justamente un desatino apoyar una operación en contra de la República Islámica de Irán sin tener realmente una estrategia lógica, porque a fin de cuentas, si vemos todo lo que ha ocurrido en las últimas casi ya 4 semanas, han sido ocurrencia tras ocurrencia por parte de la administración Trump, incluso esperando que Irán respondiera del mismo modo que el año pasado, que no iba a llegar así, obviamente, ¿no? Entonces, hasta el momento, Washington probablemente, con una cantidad de tropas que se ha reducido en un 80% en toda la región del oeste de Asia, norte de África, con daños incluso de sus estructuras, digamos, física de invasión, como es el portaaviones, o sea, que aseguraron que había ocurrido un incendio en la lavandería, ¿no? Y al parecer hubo un sinnúmero de bajas, decenas de bajas, lo están retirando realmente esta embarcación. Entonces, y a nivel interno también una reputación de Estados Unidos que si hay algo que el gringo no tolera, más allá de, porque a ver, les encanta obviamente agredir a naciones soberanas y desatar criminalidad de la más diversa índole, ¿no? Pero si algo que no toleran es verse humillados, y verse humillados también por un país cuya demonización iranófoba desde 1979 ha mostrado que es un país inferior, que es una dictadura, vaya, que la han demonizado a más no poder, ¿no? Y que ese gobierno los esté humillando públicamente y que la gente incluso en suelo estadounidense esté aplaudiendo este proceso es intolerable para los estadounidenses, para ambos partidos, de hecho. Fíjate que justamente este sábado se cumple un mes, es 28, se cumple ya, es increíble que se cumpla un mes, y mucha gente se pregunta, yo incluida, ¿qué poder o qué tiene Netanyahu, qué poder tiene sobre Donald Trump para arrastrarlo a una guerra que ni parece que le esté redituando beneficios, ni económicos, ni en popularidad, ni en nada dentro de Estados Unidos? De hecho, ¿qué poder tenía Netanyahu? Bueno, y previamente Ariel Schneiderman, Ariel Sharon, y así hasta llegar a David Ben-Gurión, sobre Estados Unidos, sobre la administración Bush padre, Bush hijo, Clinton, Biden, Obama. Porque, por ejemplo, de las últimas 10 agresiones por parte de Washington en contra de otros países, 7 han sido orquestadas realmente impuestas por el ente sionista y por la administración, en este momento Netanyahu, pero previamente por Ehud Barak, Ehud Olmert y demás, ¿no? Hay que entender, en suelo estadounidense hay una
en la plutocracia estadounidense de corte militarista hay un lobby, un grupo de cabildeos sionistas sumamente poderoso, ¿no? Que tiene conexiones en todos los niveles de gobierno, en ambos partidos, a nivel federal, estatal, incluso a nivel condado. Hay condados que si, por ejemplo, por imposición del lobby sionista en suelo estadounidense, si tú públicamente clamas estar en contra del ente sionista, pues te pueden llevar al ostracismo, incluso a prisión, a nivel condado, ya ni siquiera a nivel estatal. Porque históricamente desde el 48, desde que se funda el ente sionista, Estados Unidos ha depositado pues, aproximadamente casi $1 trillón en las arcas sionistas, o sea, en los programas nuclear, químico y biológico, en ayuda de toda índole para el aspecto ofensivo, defensivo, militarista, y también en vigilancia contra insurgencia. Porque a fin de cuentas el sionismo es un aparato y una extensión del poderío estadounidense en la región, es como el Estado 51. De hecho, así se configura por Gran Bretaña. Gran Bretaña parió al sionismo, al proyecto colonial, y luego en el 48 Washington se empieza a hacer cargo de esto. Sin mencionar también el rol funesto de Francia o de la República Federal Alemana, luego Alemania unificada, en su patrocinio. Porque hay dime. Que eso, esa parte que estás mencionando es lo que explica o de algún modo la reacción que han tenido precisamente Alemania, Gran Bretaña y Francia en estos últimos años de apoyo casi incondicional contra su propia población incluso. Sí, por ejemplo, Francia en los años, en el tránsito de los 50 a 60, Francia le entregó su primer reactor nuclear al ente sionista. Cuando no les quisieron vender uranio, los sionistas le robaron a Francia, además de Argentina, y traficaron uranio enriquecido desde suelo europeo. Hay como hay un inter, o sea, en el periodo en que Gran Bretaña sale del mecenazgo al sionismo y antes de que entre Washington, Francia toma el control por algunos momentos hasta que Charles de Gaulle decide retirarse por el cisma que hay en los años 60 entre la OTAN, entre Estados Unidos y Francia. Alemania, muchos dicen, es que es la culpa que hay por el Tercer Reich, las atrocidades que cometieron en contra de los sionistas. Pero también hay que mencionar que en el Tercer Reich la Alemania nazi patrocinó a más o menos 60,000, 70,000 sionistas con armas y logística en su proyecto de invasión de Palestina. O sea, llegaron con la bandera nazi a la Palestina ocupada, y el sionismo revisionista, los fundadores de grupos terroristas como el Irgun y el Lehi, los seguidores de Vladimir Jabotinsky, pues eran adoradores de Mussolini y de Adolf Hitler, ¿no? Alemania, de hecho, salió la nota hace escasos 48 horas, debido a que Volkswagen, la marca alemana de automóviles, está perdiendo la carrera automotriz en contra de la infraestructura china automotriz. Ahora han decidido hacer un acuerdo con el ente sionista y empezar a fabricar misiles. Esto no lo veíamos desde 1945. ¿Quién creó a Volkswagen? Pues obviamente. ¿Dónde surgió? ¿Dónde fue la cuna de Volkswagen? La Alemania nazi. Recordemos cómo Hitler adoraba el bocho, por ejemplo, ¿no? El automóvil de Volkswagen, y ahora trabajarán por el sionismo. Estados Unidos está maniatado por dos motivos. Uno, por el cristianismo de corte sionista, mesiánico y apocalíptico, que es extremadamente popular en suelo estadounidense. Hay alrededor de 50, 60 millones de sionistas cristianos en Estados Unidos. Y porque hay una élite dentro de la plutocracia que está convencida del proyecto colonial. Y otra parte, pues porque el ente sionista ha tomado precauciones. Hay un mecanismo de chantaje, eso fue justamente Epstein. Y antes de Epstein, Roy Cohn, y actualmente Jared Kushner. Jared Kushner cumple exactamente el mismo rol, ¿no? De chantaje a toda la élite estadounidense, pero también a la británica, la de la Europa continental, incluso en las petromonarquías árabes. La relación extraña que tiene Jared Kushner con personajes como Mohammed bin Salman, Abdulaziz Al Saud, pues hablan mucho de eso, ¿no? Entonces, pues porque son intereses compartidos. O sea, no podemos entender el imperialismo estadounidense en el oeste de Asia sin entender su relación que tiene con el proyecto sionista, y viceversa. El sionismo no existiría si no fuera por el apoyo primero europeo y británico y posteriormente por el apoyo estadounidense, porque el expansionismo occidental, concretamente angloparlante, comienza en la región en el siglo XIX, en 1821. Cuando aquí nos estamos independizando, en el Golfo Pérsico llegaron las embarcaciones británicas amenazando a los pequeños emiratos, ¿no? Ahí comienza realmente la llegada de los angloparlantes a esa región y por ende también del sionismo. Hay o sea, ¿es realmente posible el proyecto de Israel? O sea, una cosa son sus intenciones, sí, ¿no? Y ahorita, esta semana, vimos precisamente que anunció nuevamente que se va a quedar con el 10% de la frontera del sur de Líbano, y porque tiene su proyecto de hacer el gran Israel. Pero es posible en esa región
con esas historias que tienen, ¿es viable o es de verdad una suerte de locura lo que están queriendo hacer? No, pues es una locura desde el 48, desde antes de la fundación del ente sionista, desde los años 10, cuando empiezan a llegar las invasiones judío-sionistas desde Europa. Sería inviable. Bueno, por muchos motivos, pero principalmente comenzando con el cultural. No por ser judíos, de religión judía, quiere decir que son descendientes de los judíos de hace 2000 años. Son fruto del proceso de conversión de poblaciones de lengua romance, de lengua eslava, de lengua túrquica, de lengua urálica al judaísmo. O sea, no hay una pertenencia a la región exclusivamente por la religión, porque la religión procede de un contexto semita desde hace 2500 años. Pero más allá de esto, es inviable porque procede se desarrolla a través de un proyecto colonial de éxodo de poblaciones y de limpieza étnica de poblaciones, lo cual no comenzó el 7 de octubre de 2023. Si consideramos la Nakba del 48 y más tarde la Naksa del 67, son dos procesos donde se expulsaron a más de 1 millón de personas, y solamente en Palestina, sin mencionar Líbano. Líbano, en la esfera de pensamiento sionista, históricamente Líbano ha sido una de las zonas de continuidad histórica y cultural fundamentales en la región levantina. Los cananeos del norte, también conocidos como fenicios por los griegos, son la piedra fundacional y la continuidad de la historia. O sea, los libaneses actualmente son descendientes directos de los cananeos de hace 3000 años, ¿no? De Tiro, de Sidón, los fundadores de Cartago en África y demás, frente a un grupo de invasores polaco-lituanos, bielorrusos, marroquíes, argelinos, persas del Cáucaso, en fin. Pero el punto es que esos fanáticos supremacistas reciben apoyo, pues obviamente, por parte de Occidente. Esta no es la primera vez que intentan hacerse con Líbano, porque es fundamental Líbano pues, por las tierras de cultivo. En la Alta Galilea, por ejemplo, el Valle del Beca, todo lo demás, siempre lo han añorado, al igual que desde el 67 ocupan el Golán sirio, ideal para la agricultura, el agua del subsuelo, el gas natural que también existe. Lo mismo ocurre con Líbano, una zona fundamental por supuesto para la población libanesa, pero también para un estilo de vida obsceno que tienen los sionistas al otro lado de la frontera en la Palestina ocupada. Es necesario Líbano para este proyecto que adelantaste, que es lo llamado el Gran Israel, que va de río a río. Digo, dependiendo del fanático que le pregunte sionista, la extensión de este proyecto colonial variaría, ¿no? Pero en esencia unos dicen que va del Sinaí, bueno, desde el Nilo más bien, hasta el Éufrates, o sea, de Egipto hasta suelo iraquí. Algunos dicen que más allá incluso, ¿no? Al otro lado de los Sagros, en la República Islámica de Irán. El punto es que más allá de los ideales fanáticos de supremacismo y pensamiento mágico, necesitan justamente una acaparación y una rapiña de materias primas, que es justamente lo que existe en Líbano, en Siria o incluso en Siria aquí, hidrocarburos, agua, gas natural, minerales y demás, ¿no? Entonces, la gran diferencia actual con otros momentos es que el ente sionista está en una encrucijada. En este momento están siendo avasallados y junto con el imperio en el oeste de Asia, más bien hacia el oriente, en dirección a la República Islámica de Irán. En el oeste de Asia, o sea, en la costa levantina, ahí le están apostando por hacer una limpieza étnica. Hay unas recientes imágenes de hace unos 3 días donde están destruyendo literalmente un pueblo entero al sur del Líbano, muy cerca de Nabatille. Están derrumbando edificios de 20 pisos y justamente para dar paso a los invasores sionistas, principalmente de ascendencia ucraniana y bielorrusa, que van a entrar al sur del Líbano y van a reclamarlo como tierra que les entregó la divinidad, entre comillas, ¿no? Entonces, el plan del Líbano es estructural para ese proyecto porque sería el granero del futuro proyecto sionista, junto con la Baja Galilea que ya ocupan, también la Alta Galilea y, bueno, incorporando la Samaria, ¿no? Lo que no cuentan es que Hezbollah, y bueno, se ha hecho un estudio, de hecho, incluso de Naciones Unidas, donde se declara que la mayor fuerza paramilitar del planeta, sin que sea un ejército oficial, porque Hezbollah no lo es justamente Hezbollah, que tiene, digamos, la tecnología militar y el entrenamiento a la usanza de un país de mediana envergadura, de un ejército de mediana envergadura. Y en este momento están siendo derrotados militarmente. Una cosa, de hecho lo mencionamos fuera del aire, una cosa es que maten niños, arrasen vecindarios enteros, eso no se traduce en una victoria militar. Se traduciría en acabar con Hezbollah y no ha ocurrido, a pesar del asesinato de Hassan Nasrallah hace muy poco tiempo. Hezbollah, al igual que la República Islámica de Irán, se va regenerando orgánicamente, al igual que en Yemen, que Yemen también amenazó. Pues estamos dispuestos a mandar 1 millón de tropas a invadir Palestina ocupada y recuperar el territorio, ¿no? Ese es el gran problema, que siempre están considerando a quienes resisten como inferiores. O sea, los colocan en un nivel muy de acuerdo a la narrativa supremacista, como niños, como subhumanos, bueno, como decía Netanyahu, ¿no? Como amalequitas, animales humanos. ¿Y los han subestimado? Y los han subestimado completamente. Y Hezbollah estamos viendo que se mantiene, no puedo decir que totalmente imbatible, porque obviamente el asesinato de Hassan Nasrallah y demás ha sido golpes muy fuertes, pero no los pueden derrotar.
Y recordemos que Hezbollah expulsa al invasor sionista en la agresión de 2005-2006, la segunda invasión en contra del Líbano. La semana pasada que estábamos platicando, hablábamos del papel de China, ¿no? Y el papel de Rusia en esto. ¿Cómo estamos midiendo ahorita? Hay quien piensa que es parte fundamental de esta posibilidad de resistencia que ha tenido Irán. ¿Cómo tú los estás evaluando? ¿Cómo los podemos evaluar ya a la luz de este primer mes? Es que mucha gente dice, por ejemplo, en redes principalmente, no están interviniendo, están dejando solo Irán. No, todo lo contrario. De hecho, cuando viene la respuesta inmediata a la agresión en contra de Irán, que costó la vida de más de 180 niñas y niños al sur de la República Islámica, la respuesta inmediata fue atacar directamente las bases estadounidenses en Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí y Kuwait. Eso no lo esperaban los sionistas ni los estadounidenses, porque ellos esperaban que atacaran directamente a las bases estadounidenses, bueno, más bien a la gran base estadounidense que es el ente sionista, o incluso directamente a los portaaviones y acorazados estadounidenses. Esto no ocurrió. ¿Por qué? Porque China le pasó pues, prácticamente las coordenadas, que hay un margen de error creo que de 1 metro, donde sabían perfectamente dónde asestar el golpe en contra de instalaciones de radar, de guerra radioeléctrica, de pistas de aterrizaje, centros de abastecimiento para las Fuerzas Armadas angloparlantes y sionistas en la región. Ahí tenemos el rol de China, ¿no? Y ahora, por ejemplo, China, por supuesto, está encantada de lo que está haciendo la República Islámica de Irán. ¿Por qué? Ok, cierra el estrecho de Hormuz, incluso más tarde el Bab el-Mandeb, en el otro lado, en el Mar Rojo. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, los países amigos de Irán pueden pasar sin ningún problema, no tienen que pagar un peaje, pero los países que son enemigos o que tienen este doble rasero con respecto a la República Islámica, pues tendrán que pagar una tarifa, pero no va a ser a través del petrodólar. Esto no va a favorecer ni a los Saud, ni a los Al Nahyan, ni a los Al Maktoum, ni a los Al Thani, va a ser a través de un posible petroyuan. O sea, ya empezó a pasar. Y ya empezó a pasar. ¿A qué se refieren con un petroyuan? Es este círculo vicioso que existe, ¿no? Bueno, más bien petrodólar. Después de la fundación de Aramco, en los años 40, viene este acuerdo entre la administración de Roosevelt y Abdulaziz, el rey de Arabia Saudí, ¿no? Ahí se acuerda de que a cambio de protección y a cambio de que toleren este régimen wahabí salafí takfirí, nosotros vamos a recibir hidrocarburos baratos, ¿no? Y bueno, paulatinamente lo que hace Estados Unidos compra los hidrocarburos. Ese mismo dinero, esos mismos petrodólares, los Saud o los Al Nahyan o los Al Maktoum, los invierten en otros sectores estratégicos, incluso compra deuda estadounidense o deuda británica y los vuelven a reinvertir. Es un círculo cerrado. O sea, realmente ese capital no se mueve a otro lado. Lo que están haciendo los chinos es decir, no necesariamente tiene que ser esta misma lógica, pero ahora la única manera en que podrán pagar y atravesar el estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico o el Bab el-Mandeb en el Mar Rojo es a través del yuan. No necesariamente en físico, obviamente, ¿no? Sino transacciones digitales, exclusivamente en el sistema cerrado de China, o sea, de pago electrónico que es independiente y que no está dependiendo de las instituciones occidentales. Es un golpe durísimo para Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque ya no dependes del dólar, además de que es un papel que no vale absolutamente nada. Mientras tanto tienes al yuan, que se basa en un poder real, en una economía real basada en el poder industrial que tiene China, ¿no? Entonces, Estados Unidos está sumamente preocupado porque este es el llamado efecto dominó que puede ocurrir a nivel global, no nada más en hidrocarburos, sino en múltiples transacciones. Por eso viene en la agresión en contra de Venezuela reciente, lo que buscaban eran asegurar los hidrocarburos de la faja del Orinoco y además del lago de Maracaibo, ¿no? Que aunque es crudo un poco más pesado, eso sirve por el caso de que esté en riesgo los hidrocarburos del Golfo Pérsico. Y los más afectados ni siquiera son Estados Unidos, además son Europa, ¿no? Porque ya no puedes acceder a gas ruso, ahora ya no puedes acceder a gas catarí, pues ¿qué vas a hacer? Pues empiezan a recolectar carbón, ¿no? Sé que es muy difícil y sobre todo con un personaje como Donald Trump que es tan impredecible, pero ¿cuál crees que es la ruta para los siguientes días? ¿Hacia dónde nos vamos a mover? ¿Va a seguir así como ha estado anuncios y anuncios y anuncios de Donald Trump y respuestas a veces hasta con burla, ¿no? De parte de las autoridades iraníes? ¿Hacia dónde apuntamos, dónde ponemos los ojos para la próxima semana? Y bueno, hay dos posibilidades. Una, que continúen las agresiones incluso por instancia del ente sionista, que está totalmente acorralado, que sigan atacando. Incluso ha habido recientemente la Agencia Internacional de Energía Atómica y las Naciones Unidas dieron un comunicado de que, y la Federación Rusa también,
que podría ocurrir un serio incidente si el ente sionista de Estados Unidos siguen atacando las centrales nucleares de Fordo y Bushehr y todo lo que han hecho históricamente, ¿no? Porque podrían provocar un incidente nuclear y al mismo tiempo que la República Islámica de Irán responda directamente atacando ya los reactores de Dimona. Porque recientemente la República Islámica atacó el Centro de Investigación Nuclear de Dimona, que está al sur de la Palestina ocupada, muy cerca en parte del desierto arábigo, pero no atacó como tal los reactores para evitar justamente un escenario como este. Como sí lo han hecho, por ejemplo, en suelo ucraniano en contra de Rusia, atacando centrales nucleares en suelo ruso y de hecho atacando las mismas instalaciones nucleares, por ejemplo, en Chernóbil, las tropas ucranianas y tratando de culpar a Rusia. Esto es extremadamente peligroso porque además simbraría un precedente de que, ok, bueno, vamos a hacerlo y que esto también puede ocurrir en otros contextos, ¿no? Entonces van a seguir atacando las centrales nucleares y a menos que no tenga, o sea, es que es tan difícil saber en este momento qué ocurre en la Casa Blanca porque tenemos por un lado a Pete Hegseth, tenemos a J.D. Vance, a Marco Rubio, a Donald Trump diciendo 4 cosas totalmente distintas, ¿no? Que realmente no creo que sea con tal de confundir al enemigo, ¿no? Yo creo que realmente no hay una propuesta homogénea entre esos 4 sujetos, incluso entre las agencias estadounidenses. Pero creo que no sería descabellado pensar que podría haber una invasión del territorio de la República Islámica de Irán. Incluso se especulaba que las fuerzas anfibias podrían ser desplegadas. Me refiero, por supuesto, marines estadounidenses, fuerzas Delta, todo esto, que caerían como moscas, porque si no conocen el historial de intentos de invasión de la República Islámica de Irán, que nos podemos remontar hasta la antigua Roma, al Imperio Romano, pues no siempre salen muy bien parados los occidentales. O sea, bueno, exceptando tal vez Alejandro de Macedonia, ¿no? Pero más allá de esto, yo creo que va a llegar un punto en que va a colapsar. Paulatinamente también Washington se está retirando, está abandonando las opciones de ataques desde, bueno, en este momento ya no pueden hacer ataques porque ya no hay bases estadounidenses, pero por lo menos hasta ataques desde media distancia, digamos, en el mar Indio, en el Océano Índico, en el mar Arábigo, ya no lo van a intentar. Creo que todos los ataques, por lo menos desde aire a la tierra, van a venir desde el oeste, desde la Palestina ocupada, desde el ente sionista, y viene a la par un intento de invasión. No le funcionó recientemente, intentaron ingresar paramilitares desde el Kurdistán iraní, en la frontera del Kurdistán iraquí al Kurdistán iraní. No lo lograron, de hecho la población kurda en suelo iraní, que también son un pueblo iraní, aunque no persa, dijeron, no, nuestro hogar es este y no vamos a ir en contra de la República Islámica porque nos sentimos representados por el gobierno de Teherán, ¿no? Entonces ahí se le fueron perdiendo poco a poco todas las opciones que tenía la administración Trump. Recordemos que hace tan solo 2 semanas el hijo de Reza Shah, de Reza Pahlavi, lo estaban anunciando en todos lados que iba a ser el próximo monarca y ya quedó olvidado, ¿no? O sea, quedó peor que su papá cuando acabó aquí en Cuernavaca en el ostracismo absoluto y en el olvido. Entonces, eso podría ocurrir por parte de Washington. Habría que ver qué podría ocurrir por parte del ente sionista, ¿no? Que en este momento es extremadamente peligroso porque ya no tiene alternativa, no tiene nada. El ente sionista se está derrumbando desde adentro. Hay caos civil entre facciones del ente sionista. La población está harta, muchos están yendo. Aproximadamente han salido 400,000 sionistas en la última semana. De hecho, se ha reactivado el plan de comprar islas en el Egeo y en suelo griego. ¿Por qué? Porque si llega a haber un repliegue por parte de invasores, que se alojen momentáneamente ahí, ¿no? O sea, el proyecto del Gran Israel no solamente abarca desde el Éufrates hasta el Tigre, sino también incluso las islas del Egeo, ¿no? Las islas del Mediterráneo. Entonces, hay que poner especial atención, yo creo que ahí, ¿no? Lo que podría ser el ente sionista, y me atrevería a decir, incluso no necesariamente coordinado con Washington, ¿no? Pero Washington forzosamente tendría que ir a favor del ente sionista. ¿Por qué? Pues porque si no empiezan a salir nuevamente documentos reveladores de los crímenes sexuales por parte de la administración Trump, ¿no? Y demás personajes. Cristian Ader, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias. Gracias por invitarme.